Muy buenas a todos, soy Juan Carlos de Mi Plantado Natural y bueno, quería haceros esta tarde un vídeo, no tenía previsión de hacerlo, pero me he visto obligado en el sentido de, para aquellos que sois seguidores también del tema de las plantas y en concreto también de las orquídeas, porque os recuerdo que en el vídeo de último que hice, no sé si os comenté que había puesto unas orquídeas en el terrario y la verdad pues que me han empezado a florecer, para sorpresa mía. Entonces, bueno, deciros que os recuerdo que os comenté en el vídeo también que la temperatura que mantengo durante el día para el tema de las ranitas, que mantengo también dentro del terrario, pues tengo una temperatura de 24,5, no llega a 25 grados durante el día, y por la noche hay un descenso de 21 grados a 21 grados y medio más o menos aproximadamente también por la noche. Esto lo hacía por el tema de las ranas, porque las ranas necesitan esa diferencia de temperatura entre el día y la noche. ¿Qué ha ocurrido? Pues bueno, pues que mi mujer también es muy aficionada, también le gustan mucho las orquídeas y bueno, muchos de vosotros y de vosotras seguramente que en casa cuando habéis comprado las orquídeas que nos venden en los centros de jardinería vienen florecidas y cuando las llevamos a casa, pues bueno, pues cuando pierden con el tiempo, que suelen caer, suelen tardar bastante en caer, pero cuando caen luego al año siguiente o en el mismo año para que vuelvan a florecer, pues no florecen las orquídeas, les cuesta mucho o nos podemos tirar a lo mejor 2 años que no volvemos a ver florecer otra vez a la orquídea. ¿Qué pasa? Pues bueno, pues que esto es por un tema de que la orquídea para volver a florecer necesita cambios de temperatura de los diurnos a los nocturnos, ¿vale? Tiene que haber un descenso de temperatura y luego también pues esa humedad en el ambiente. ¿Qué pasa? Pues bueno, pues que también os comenté que la temperatura, aparte de esta que os decía del 24,5 del día y el 21 de noche, pues hay una humedad que suele estar entre el 90 y el 100%, y eso pues bueno, pues también ha ayudado bastante a que las orquídeas hayan florecido. Os tengo puesta ahora una imagen del terrario en general y ahora os voy a enseñar primero la que no ha florecido, es decir, bueno, la que ha echado la vara floral pero que las flores no han abierto todavía, y luego os voy a mostrar lo que es la misma orquídea, porque esta orquídea la planté en diferentes zonas, cuando la compré la dividí en varias plantitas y hay una que ha florecido, que ya tiene las flores abiertas, y la otra pues está haciendo la espiga con los capullos de las flores. Os lo voy a acercar ahora con la cámara en la mano para que las apreciéis bien y bueno, pues os las enseño ahora y hacemos un poco de recorrido por el tema del terrario, de cómo está a nivel de plantas, que la verdad que estoy bastante satisfecho de cómo están evolucionando también las plantas. El objetivo principal aquí era, cuando lo creé, pues es eso, hacer un paisaje, ¿vale?, con el tema de las plantas, pero bueno, luego me animé con el tema de, como sabéis, de las dendrobates, estas de color azul que mantengo, y la verdad que bueno, que las ranitas están estupendamente, para mí también son una prioridad, evidentemente, antes que las plantas, y la verdad que se han puesto preciosas, o sea, han aumentado hasta de tamaño, están un poquito más grandes y la verdad que se ven bastante sanas, no hay ningún problema, no tengo problemas de hongos en el terrario, hay una buena ventilación también, tengo montados, como os comenté, los ventiladores en la tapa del terrario. Y la verdad que bueno, que se mantiene la humedad y se va renovando constantemente, como os decía en el vídeo anterior, cada hora y media se va renovando el aire del terrario. Sí que es verdad que por el motivo este de que se vaya renovando el aire en el terrario, también es verdad que va perdiendo más humedad con más rapidez, pero bueno, con el sistema de lluvia que tengo instalado, pues también conseguimos luego recuperar esa humedad, ¿vale? Os voy a enseñar el tema de lo que os decía de las orquídeas. Voy a coger la cámara con la mano, la sacaré del trípode y así os puedo enseñar de mejor manera lo que son las orquídeas, ¿vale? Perdonadme un momentito y os lo enseño ahora mismo. Bueno, pues fijaros, ya la he dejado en el trípode porque veo que se puede ver bien. Fijaros, esta es la... Voy a coger esto para enseñaros. Fijaros, esto es la hoja de la orquídea, ¿vale? Esta es la hoja de la orquídea.
Esto es una planta que, bueno, una orquídea que compré y la he separado en varios trozos y la planté en el terrario en diferentes sitios y la verdad pues que ha cogido en todos los sitios que ha plantado, ¿vale? Y aquí, pues como podéis ver, está lo que es la espiga, ¿vale? De lo que es la vara floral de la orquídea. Y fijaros en esas bolitas que se ven en la vara, pues esos son, dijéramos, los botones o los capullos florales que están pendientes de abrirse, ¿vale? Esta es una que es la que os decía que está en este estado ahora, todavía no ha abierto la vara floral. Y ahora os voy a enseñar la misma orquídea plantada en otro extremo del terrario, en la que sí se aprecia la flor ya abierta, ¿vale? Voy a hacer lo mismo, voy a coger la cámara y la voy a coger y la voy a poner enfocándola también con el zoom para que podáis ver las flores, porque las flores en el vídeo apreciaréis la flor bien, pero deciros que el tamaño de la flor no llega a 5 milímetros, o sea, es pequeñísima, es una orquídea mini, una variedad de orquídea mini, y os digo que las flores, o sea, sorprendido de lo pequeñas que son, pero lo bien que se ven, veréis, ahora os las enseño, dejadme un momento otra vez. Bueno, pues como os decía, fijaros aquí en la imagen, esta es la otra orquídea, esta en concreto es la misma especie que os enseñaba antes, la que dividí en varias plantas, y fijaros las dos varas florales que ha hecho también. Fijaros aquí en la punta, en el extremo, los capullos de las flores todavía están pendientes de abrir ahí, y fijaros en el resto de la vara, en esta, la cantidad de flores que tiene ya abiertas, ¿vale? Fijaros la que va hacia arriba, la vara floral, a ver si enfoca, la vara floral de arriba, que va hacia arriba, pues en esta hay dos, porque el resto se han caído, no, hay tres, perdón, sí, las dos de arriba que están mirando hacia allá, que están de espalda, dijéramos nosotros, a la cámara, y luego pues la de abajo. Y deciros que estas orquídeas, estas flores, son de unos 5 milímetros, no llega a los 5 milímetros. Tienen un color como blanco tirando a rosado, la verdad que son muy bonitas. Y esto es lo que quería que vierais, el estado en el que estaba pendiente de florecer, pendiente de abrir las flores, y una vez están abiertas. ¿Vale? Ahora os voy a enseñar en general un poquito pues cómo están el resto de las plantas, ¿vale? Fijaros aquí también en pantalla tenemos esta que se ve hacia arriba aquí en pantalla en el centro. Esto es una higrófila pinatífida. Si veis los vídeos anteriores míos del acuario plantado que tenía, el grande, hice un vídeo en ella en el que salía pues con la hoja de color rojo por el tema de la intensidad de luz que tenía en sumergido, y la verdad pues que ahora las compré aquí para ponerlas en emergido, y la verdad que esa está plantada sobre roca y la verdad que están brotando también muy bien, ¿vale? Os repito, es la higrófila pinatífida. Os la enseñaré también, que la tengo aquí en el rincón a ver si os lo puedo enseñar. Damos con ella, está el cristal aquí en la esquina un poco empañado, vamos a quitar el zoom, a ver si os la puedo enseñar, a ver si doy con ella, porque... Bueno, aquí está el cristal empañado, pero bueno, está aquí en este rincón, ¿vale? Que ahí la tenemos, a ver si os la puedo mostrar por delante. Fijaros, miradla, ahí está, ahí se ve bien. La higrófila pinatífida. Y la verdad, fijaros en el fondo, qué casualidad, o encima de la hoja se está viendo ahora mismo una mosca de las que le he metido de comer a las ranas. Esa mosca es ya lo diré, es la mosca de la fruta, es la especie, la Drosophila hidei se llama. Es la mosca de la fruta la que es de mayor tamaño. Luego está la Megalonaster, creo que es, que también os pondré también el nombre, que esa es la de menos tamaño. Y bueno, pues estas son las moscas que le doy a la rana, que ya os enseñaré también los cultivos que hago, fijaros ahí. Son unas moscas que no vuelan, y luego pues de cara pues eso, a las ranitas son muy fáciles de que las ranas las consigan cazar, ¿vale? Por el tema de que no vuelan. Fijaros qué casualidad que os mostraba la planta y está la mosca pues justo ahí en la
en la punta de la hoja. Son unas moscas muy pequeñitas también, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, no pareceréis quizá el tamaño, pero esas tendrán unos 3 milímetros, 4 milímetros, no tienen más. ¿Vale? Pues bueno, pues mira, hemos matado 2 pájaros de un tiro mostrando la planta y la comida que le doy a las ranitas. Luego, pues bueno, voy a enseñaros también, fijaros donde tenemos una ranita. Mira, están las dos aquí. Miradlas. Mirad qué bonitas. No consigo todavía sexarlas, han crecido mucho, pero bueno, ya por el tema de los dedos de los pies, me habían dicho que es más fácil de sexar. Ya empiezan a cogerle también los dedos de las manos más tamaño y parece que se empiezan a apreciar un poquito más. Pero todavía no acabo de saber el sexo que... Fijaros, la otra está ahí metida, fijaros aquí. Esta de tamaño es más pequeñita. Si fuera por el tema del tamaño diría que esta es un macho. Y la otra, que es de más tamaño, teniendo el mismo tiempo, es posible que sea una hembra, pero no lo sé, no lo sé. La verdad que todavía es pronto y no puedo saberlo. Bueno, en cuanto al tema de lo que os decía, del tema de las plantas, no sé por qué no enfoca ahora. En cuanto al tema de las plantas, pues bueno, vamos a hacer un poco de recorrido por el terrario y os sigo mostrando, voy a coger a ver si puedo poner ahora, pongo el trípode otra vez y lo que seguimos haciendo a la continuación pues ya lo muestro con el trípode. Bueno, voy a enseñaros ahora también la higrófila pinatífida que os mostraba antes, el sistema de raíces que tiene, que la puse en la roca y como sabéis que es una planta que se adapta muy bien al tema de plantarla sobre troncos y sobre rocas cuando está en sumergida, ¿vale? En acuario. Pues fijaros aquí en la roca, dentro del terrario, cómo ha ido cogiendo... cómo se ha ido aferrando a lo que es la roca. A ver si os la puedo enseñar porque se está empañando otra vez un poco el cristal. Vamos a limpiarlo y a ver si puedo acercar el zoom un poco más. Vamos a ver si lo podemos ampliar. Vamos a acercar el trípode. A ver por qué no me enfoca. Vamos a ver. Bueno, sí, ahora fijaros, ahí está. Fijaros la raíz de aquella que os mostraba antes, pues fijaros cómo está la raíz aquí, cogida ya en la piedra. Está empezando a cogerse a la piedra, tiene mucha humedad en la raíz, por lo tanto la planta está tirando bien, no hay sustrato, pero la planta tira bien, ¿vale? Cogida ahí en la roca. Ahí la tenéis, fijaros arriba. Esta es la planta, la higrófila pinatífida, ¿vale? Está plantado el tallo aquí en la roca, en esta esquina, en esta punta, y está emitiendo pues todo lo que son esas raíces, que supongo que las habéis podido apreciar bien ahí. Fijaros ahí, cómo están cogidas en la roca. Y la verdad pues que muy bien. Voy a ahora enseñaros también la orquídea esta, la que planté también en el tronco, fijarosla aquí la tenéis. Esto es otra orquídea, esta de momento nada más que está haciendo hojas nuevas, no está emitiendo de momento flores, pero bueno, está muy bien también. Esa está puesta aquí con musgo en el tronco, ahí podéis ver el musgo. Y bueno, luego aquí en el tronco, fijaros también la otra orquídea, también os pondré el nombre. Esta de momento tampoco ha florecido, pero bueno, está tirando también hojas nuevas, ¿vale? Hace la vara esta y luego emite de cada vara pues unas 2 hojas. Fijaros el bulbo que tiene. Y ahí es donde almacena pues los nutrientes. Aquí seguramente que con el tiempo pues en estos tallos irán engordando también como este. A esta se le han caído ya las hojas. Y bueno, pues la tengo aquí puesta también con un poquito de musgo. Y de momento pues ahí se mantienen. ¿Qué más os puedo enseñar? Fijaros en el musgo de Java, ¿vale? El musgo de Java cogido en la roca. Esto es en emergido, ¿eh?
Estamos hablando de emergido, o sea, no está puesto ya como solemos tener el musgo, como yo he tenido en mi acuario un musgo, sumergido con su CO2. Fijaros aquí, el musgo de Java, si se mantiene en terrario con mucha humedad, funciona espectacular. Ahí lo tenéis, fijaros cómo está, musgo de Java. Vale, vamos a bajarlo para abajo para que podáis verlo, a ver si podemos verlo más abajo. Fijaros cómo está, a ver si podemos ver cómo está brotando hacia arriba. Voy a bajar a ver si puedo que lo podáis ver desde abajo. Fijaros aquí, así mejor. A ver que no se mueva el trípode. Fijaros cómo está aquí en pantalla. Fijaros todos los brotes del musgo de Java sobre roca, Perdonad que me repita, pero la verdad que es que son plantas que yo mantenía en mi acuario plantado, y la verdad que las veo ahora aquí en emergido, y la verdad que muy muy satisfecho de verlas. Fijaros ahí que bien se ve, vale, muy bonito. Fijaros ahora que he ampliado el zoom, el musgo de Java, qué bonito se ve. ¿Vale? Estamos hablando del musgo que solemos mantener en nuestros acuarios, sumergido. Fijaros qué bonito está aquí en emergido, plantado encima de la roca. Fijaros qué bonito. Yo no pensaba tampoco que fuera a tirar tan bien. La verdad que está precioso. Ya veremos cuando tapice todo lo que es la roca, será espectacular, la verdad. Va a ser muy muy bonito. Fijaros qué verde tiene más chulo. Lo he puesto aquí para ver si me tapiza todo lo que es la zona esta de roca. Fijaros lo que os decía antes, las raíces de la higrófila, de la pinatífida. Aquí otra vez, cómo se está cogiendo la piedra. Y bueno, ¿qué más? Fijaros también arriba. Aquí tenemos también otro brote que planté también de la higrófila pinatífida. Fijaros aquí, la podéis ver en el centro. Aquí está. Esta de aquí. Vale, está tirando también muy bien. Esa está plantada también sobre el musgo de Java que hay en la roca. Fijaros el musgo de Java. Ahí lo tenéis también. Vamos a retirar un poquito el zoom. Aquí está. Fijaros también las raíces del Cymbidium, de la orquídea Cymbidium que está aquí plantada. Fijaros las raíces que está haciendo. Es una pasada. Lo bien que se están dando también las orquídeas aquí en el terrario. Fijaros aquí, voy moviendo el trípode, ¿vale? Porque así la imagen queda más estable, pero bueno, para coger varios ángulos tengo que ir moviendo la cámara. Fijaros las raíces, lo que os decía, del Cymbidium. Fijar por dónde salen también por aquí. Y estas pues que os enseño aquí, que fijaros también por dónde van, ¿vale? Estos son también raíces de... Fijaros la rana, qué curiosa, mira dónde está. Ahí tenemos una. La otra la tenemos allí, fijaros allí también, cómo se ve aquí. Son muy curiosas. Cuando me acerco al terrario, pues la verdad es que vienen enseguida porque saben que les doy de comer. Luego fijaros también qué bonitas están las fitonias, haciendo hojas nuevas. Os las voy a ampliar también para que las veáis bien. Mirad qué bonitas. Esta es la variedad roja y aquí tenéis la variedad blanca. Preciosa también, muy bonita. Mirad qué bonita está. La verdad que está espectacular el terrario. La verdad que estoy muy contento. Y bueno, pues los que os gustan las plantas, pues sabéis más o menos de lo que hablo. Yo la verdad es que me encantan. O sea, yo para mí el tema de las plantas es un hobby. Lo mismo que por eso tenía mi acuario plantado.
y la verdad pues que muy contento. Os voy a subir la cámara también para que veáis el anthurium. El anthurium está volviendo a hacer, hizo en el vídeo que mostré primero, creo tenía 2 flores, ahora tiene 3 y está volviendo a echar otra flor en el, desde la base. No sé si la podremos ver, a ver si os puedo enseñar el tallo. Perdonadme que esté continuamente moviendo la cámara, pero es que para hacer los enfoques y enseñaros tengo que hacerlo así. A ver si puedo, cogiendo el trípode, os puedo enseñar el otro brote. No sé si se verá, yo desde aquí no lo puedo, no se puede ver. Yo lo veo, pero no, quizás vosotros en la cámara no se ve. Bueno, está haciendo también otra espiga, ¿vale? Desde aquí está saliendo otra espiga y ya sale de color rojo también. Entonces se deduce que es lo que es la otra flor, ¿vale? Fijaros la bromelia esta, os comenté en el tema de las bromelias que una vez florecen empiezan a morir, y desde la base de lo que es la bromelia, empiezan a salir bromelias nuevas, ¿vale? Fijaros en el vídeo anterior, no sé si lo recordaréis, el rojo que tenía tan intenso, y fijaros, se está empezando a palidecer un poco el color de esto. Esto es porque la planta madre está muriendo y ahora no alcanzo a ver el brote. Desde aquí lo veo yo, pero no sé si lo podréis ver vosotros. Voy a mover otra vez la cámara y a ver si os lo puedo enseñar, marcándolo con el palito este de la comida china que llevo en la mano, y a ver si consigo enseñaros el brote. A ver, no sé si está, yo lo estoy viendo aquí, a ver si lo señalo. Está aquí, pero no consigo poder enseñaroslo, me sabe mal. Ahora sí, fijaros, la bromelia nueva es esta de aquí, la que está en la punta del palo. Esa es la bromelia que está brotando. Fijaros, ahora se puede ver mejor como ya empieza. Parece que tiene como 3 hojas, una hacia cada lado y una hacia arriba, y ese es el hijuelo de la bromelia. Eso quiere decir que la planta madre está muriendo y a su vez está generando pues bromelias nuevas. Es el ciclo de la bromelia, o sea, eso es un tema natural, pues que la bromelia en sí pues es el ciclo de la bromelia, ¿vale? ¿Qué más? Enseñaros las tilansias. No sé si recordaréis también que las tilansias las tenía al lado de un terrario chiquitín que tenía, que lo veréis también en los vídeos anteriores, que fue por lo que empecé también un poco a aficionarme al tema de los terrarios. Y estas tilansias las tenía yo plantadas en unos troncos a ambos lados del terrario, fuera del terrario. Las he metido aquí en el terrario, y fijaros pues qué bien que están también. Y estas pues también os voy a acercar y veréis que están haciendo otra vez hijuelos nuevos. Fijaros, tenemos la bromelia madre, ¿vale? Que es esta de aquí, y por aquí pues está haciendo ya, si lo podéis ver aquí, perdón, la bromelia, he dicho la bromelia, sí, no, la tilansia, perdón. Cuando digo bromelia, enseñando estas de esto, me estoy refiriendo a la tilansia, perdonadme. Y aquí se puede ver el hijuelo. Luego aquí tenemos la otra, que es la que se puede ver aquí. Esta es la tilansia madre, y aquí tenemos esta otra tilansia más pequeñita que sale de la base de la otra, y esta está más desarrollada que esta. Luego tenemos abajo otra, ahí la podéis ver. Que sepáis que yo mantenimiento, como comentario en el vídeo, pues deciros que el mantenimiento que tienen las plantas es simplemente el agua que nebulizo en el terrario, ¿vale? Con el aparato que tengo, con el nebulizador que compré, pues tengo el sistema de lluvia que no sé si lo habréis visto durante el vídeo, pero fijaros, aquí se ven lo que son las salidas del agua. Ahí hay una, fijaros aquí al final, a ver si detrás de la bromelia la puedo enseñar. Aquí, vamos a ver con el zoom, fijaros, ahí está la salida, ¿vale? El tubo lo podéis ver al fondo con la ventosa, ¿vale? Y ese es el sistema de riego que tengo. Fijaros las flores del anthurium, ahora que está el zoom así, mirad qué bonito está. Y luego pues fijaros el otro riego, el otro aspersor de riego, detrás de la orquídea. A ver si os lo enseño. Si damos con el zoom,
que no coja el cristal empañado. Fijaros, ahí lo tenéis, ¿vale? Y este es el sistema de riego que tengo, que me mantiene pues la humedad, las pérdidas de humedad en el terrario. Y luego también de cara a las ranitas pues va muy bien porque las ranas estén hidratadas, ¿vale? Porque, bueno, como anfibios pues respiran también por la piel, aparte de por pulmones, tienen una piel que es permeable y entonces pues bueno, pues necesitan que estar constantemente hidratadas. De ahí pues bueno, pues eso, que necesiten esa temperatura, esa humedad tan alta. Luego fijaros también aquí tenemos también otro tipo de tilansia, ahí la podéis ver, otra tilansia, ¿vale? Esta que se ve aquí. ¿Qué más que no me deje tampoco por enseñaros? Pues a ver, vamos a ver el ficus este, que también es un ficus que va muy bien. Este es el variegado, ¿vale? Que tiene las hojas verdes y luego pues los bordes de las hojas pues son blancos. Tengo este que es el variegado y luego está el normal, que es este de aquí, que podéis ver ahí en pantalla, este que es el verde. Esto es como una especie de enredadera, como si fuera una hiedra, pero es de la variedad de los ficus. Aquí también tengo verde, ahí también lo podéis ver. Este que se ve aquí en el centro, que icos amplio, ahí lo veis, ¿vale? Esta hoja verde es muy bonito también. Y la verdad que con la humedad también se está dando muy bien. Fijaros también aquí la orquídea que os he enseñado antes, la que estaba floreciendo, como también está emitiendo una hoja que está cogiendo como un color rojo. Lo podéis ver aquí. Esto es una hoja nueva y yo creo que como la intensidad de luz que tengo es la que tenía en el otro acuario, en el acuario plantado de mis vídeos, yo creo que se está también poniendo de color roja. A ver, acercamos más. Se está poniendo de color roja debido a eso, a la intensidad de luz que tengo con la pantalla de Blau, que es la misma que usaba en mi acuario plantado, ¿eh? Fijaros la zona del centro. No sé si luego es porque este tipo de orquídea sale ya, brota así la hoja y luego se vuelve verde, o es debido a la intensidad. Y si no cambia de color, seguramente que lo achaco a la intensidad de luz que tiene, ¿eh? Es una intensidad buena. Fijaros otra mosca como comentario, ¿vale? Fijaros la mosca aquí, también de las que he echado antes, de las que han quedado por el terrario, que bueno, pues estas cuando las ranas las tengan al alcance pues se las comerán. Vale, pues bueno, pues no quiero alargar más el vídeo porque esto da para hacer un vídeo también, varios vídeos, la verdad. Y bueno, no quiero alargarlo mucho, os voy a dejar con la imagen esta del terrario. Vamos a ver si os lo puedo hacer un plano así general, que lo veáis. Y bueno, pues os dejo aquí con veros la ranita aquí. Y os dejo pues con una imagen así del terrario. Está muy muy bonito, la verdad que estoy muy contento. Y bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Era un tema, lo de la subida del vídeo, como os he dicho al principio, por el tema de la orquídea, de la floración de la orquídea, para aquellos y aquellas que os gusta el tema este de las orquídeas. Y bueno, pues me parecía bueno, antes de que se cayera la flor, que no sé lo que durará de la orquídea, pero como podíamos comparar y os podía enseñar la orquídea antes de florecer con la espiga y después de haber abierto ya lo que son los capullos y verse la flor, pues quería hacer el vídeo. Y bueno, pues ya puestos, pues bueno, se me ha ido un poco de las manos. Os he enseñado a lo mejor quizá más de la cuenta y he alargado bastante el vídeo, pero bueno, mi intención es enseñaros de cómo está a día de hoy. Y la verdad que bueno, pues os dejo la imagen. Voy a tener que cortar dentro de poco también, empezar a podar aquí, ¿vale? Como hacía con el acuario, van a mantener aquí un poco la estructura esta,
que no tape el musgo, porque el ficus este se va hacia arriba y no quiero que invada ahí la roca. Y bueno, pues lo dicho, a ver si el próximo vídeo que os lo puedo hacer de cómo le doy de comer a las ranas. Las ranas ya os digo que están estupendas. Por aquí siguen todavía buscando alguna mosca que haya quedado por ahí rezagada. Y bueno, pues lo dicho, espero que os guste el vídeo. Yo la verdad que no me arrepiento para nada me da pena, sí que es verdad, de haberme quitado el tema del acuario que mantenía antes, pero bueno, la verdad que me está dando bastante satisfacción el terrario que he montado también, la verdad. Y encima, pues bueno, con el añadido de las ranas, pues la verdad que muy contento. Un mantenimiento que ya os digo, nulo, la verdad. Y porque simplemente es darle de comer a las ranas, no hago nada más. Lo único que reviso, que ya os enseñaré cómo tengo montado el sistema de nebulización, porque tengo una botella de agua guardada debajo del mueble con su manguera hacia el interior del terrario. Y bueno, ya os lo explicaré en otro vídeo de cómo tengo montado el programador de la temperatura, el tema de la manta eléctrica, luego también cómo va el sistema de nebulización, que lo tengo puesto durante 4 veces al día, cada 6 horas, para que dé un ambiente de humedad y moje un poco las plantas. Y lo que os decía, pues de cara a las ranitas, pues también les mantenga esa humedad. Y bueno, y eso ya os lo iré explicando también en vídeos posteriores, porque bueno, lo que os decía, el tema de las plantas es un tema de que las plantas, bueno, no evolucionan de forma rápida, son lentas, y entonces bueno, a veces no sabes tampoco qué tipo de vídeo subir. Si tenéis algún comentario sobre el tema de las plantas, de alguna especie en concreto, de qué mantenimiento, que ya os digo que a día de hoy de momento mantenimiento no tiene ninguna, no abono nada, porque con el tema de los excrementos de las ranas, todo lo que es el ciclo del nitrógeno también que necesitan las plantas y todo esto lo obtienen también de los desechos de las ranitas, ¿vale? Las ranitas defecan y bueno, yo las he encontrado a veces en el acuario, perdón, en el terrario, y bueno, pues todo eso decae en el sustrato, pues es una forma de abono natural para las plantas. Pero bueno, ya iremos entrando en más detalle. Lo que os digo, os enseñaré un poco cómo tengo montado el sistema de riego, el temporizador que lleva, cómo llevo también el tema del control de la temperatura nocturna y diurna, que os lo hice también en el vídeo anterior un poco generalizado, pero bueno, ya os lo mostraré en detalle. Cómo hice la tapa del terrario, los ventiladores que tengo, los dos que tengo puestos en la tapa, que en la parte esta de aquí arriba, y bueno, pues la tapa que me la hice yo con la malla mosquitera, una malla mosquitera que tuve que comprar más fina porque la mosca es tan pequeñita a la que les doy de comer que encontraban alguna salida, no sé por dónde, pero bueno, al final tuve que ingeniármelas y hacerme con una malla más finita. Me ha quitado un poco de luz de la parte de arriba de la lámpara, porque cuando la tenía con la malla más gruesa y con unas tapas de metraquilato, pues la verdad que recibía más luz el terrario. Me ha quitado un poquito, por lo que os digo, porque el agujero de la malla es muy muy pequeño y me ha quitado un poco de luz. Pero bueno, que todo y eso, las plantas funcionan muy bien, o sea, no ha afectado en el crecimiento de las plantas. Y bueno, lo dicho, no me enrollo más, no quiero alargar más el vídeo, creo que ya me he pasado de tiempo. Y bueno, pues lo dicho, cualquier duda o comentario, si queréis hacer alguna pregunta al respecto sobre el tema de las plantas, sobre el tema de las ranitas, cualquier cosa lo hacéis en la caja de comentarios del vídeo, y en cuanto pueda y vea pues que llegan vuestras dudas o vuestras preguntas, pues os las contestaré. Un saludo a todos, lo dicho, os dejo aquí con la imagen esta, que ya llevo rato con ella, para que podáis ver el terrario. Y lo dicho, os veo en el próximo vídeo. Un abrazo a todos y a todas, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.